Asterisco asterisco tutulo asterisco asterisco drama turco al rojo vivo. Regalos que destrozaron familias, un análisis profundo de la dinamita emocional en las telenovelas. Asterisco asterisco guión asterisco asterisco. Hola a todos y bienvenidos una vez a nuestro canal, el lugar donde desentraumasamos los secretos jugosos de las telenovelas turcas que tanto amamos. Estamos emocionadísimos de tenerlos aquí hoy. En el vídeo de hoy vamos a sumergirnos en un tema fascinante y a veces doloroso, esos regalos que, lejos de traer alegría, terminan detonando verdaderas tormentas familiares en las series turcas. Esos momentos en los que un simple obsequio desata una ola de secretos, resentimientos y revelaciones que cambian el rumbo de la historia. Y para darles una idea de lo intensos que pueden ser estos momentos, vamos a recordar el escándalo que se armó Superíndice 3, como ejemplo, con un regalo entre Kerem, Hande y la madre de ella, situación Superíndice 3N que claramente refleja el tipo de dinamita social que encontramos en estas tramas. Prepárense para el drama, porque hoy vamos a diseccionar esos regalos bomba. Antes de que empecemos con el chismorreo, les recuerdo a todos que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No querrán perderse ninguno de nuestros análisis, teorías y dramas turcos. Denle clic al botón Superíndice 3N de suscribirse y activen la campanita para que les llegue una notificación Superíndice 3N cada vez que subamos un vídeo nuevo. Y ahora vamos al lío. Las telenovelas turcas, conocidas por su intensidad emocional, giros argumentales inesperados y personajes complejos, han conquistado corazones alrededor del mundo. Parte de su atractivo reside en la capacidad de explorar las dinámicas familiares con una profundidad que resuena en el público. Dentro de estas narrativas, los regalos, lejos de ser meros actos de generosidad, a menudo se convierten en catalizadores de conflictos, revelando secretos, exponiendo resentimientos y desatando consecuencias devastadoras. Hoy nos adentraremos en este fascinante tema, analizando Superíndice 3 los regalos, tanto materiales como inmateriales, pueden transformarse en verdaderas bombas de tiempo en el universo de las series turcas. Para comenzar, es crucial entender el contexto cultural en el que se desarrollan estas historias. En la cultura turca, la familia ocupa un lugar central, y las relaciones entre sus miembros son intensas y complejas. Las expectativas sociales, los roles de copyright nero y las tradiciones ancestrales influyen profundamente en las dinámicas familiares, creando un terreno copyright para conflictos y malentendidos. En este escenario, los regalos adquieren un significado especial, que va allá de su valor material. Pueden ser símbolos de amor, respeto, compromiso o, por el contrario, de control, manipulación y resentimiento. Vamos a empezar nuestro recorrido por el universo de los regalos explosivos con una serie que seguro muchos conocen y aman, Amor Eterno. Esta joya dramática, protagonizada por Burak Uzupárrafoyvit y Neslihan Atagul, es un festival de emociones intensas, amores imposibles y, por supuesto, secretos ocultos. El copyright nero principal es el drama romántico, pero con toques de thriller que te mantienen al borde del asiento. En Amor Eterno hay un regalo en particular que desencadena una serie de eventos catastros Superíndice 3 ficos, el collar que Emir, el antagonista obsesionado, le regala a Anian, la protagonista. A primera vista parece un simple gesto romántico, una muestra de su poder y afecto. Sin embargo, ese collar esconde un secreto oscuro, una promesa rota y una trampa que ata a Anian a una vida que no desea. El regalo se convierte en un símbolo de su encarcelamiento, de la obligación Superíndice 3N que tiene de permanecer al lado de Emir para proteger a su familia. La relevancia de este regalo radica en que marca el inicio del drama principal, la imposibilidad del amor entre Nihan y Kemal debido a las maquinaciones de Emir. Es un catalizador que desata la tragedia y la desesperación Superíndice 3N que definen la serie. Profundizando en el significado del collar, podemos observar que no se trata simplemente de una joya lujosa. Emir elige deliberadamente un objeto costoso y ostentoso para demostrar su poder sobre Nihan. El collar se convierte en una representación física de la deuda que Nihan siente que tiene con Emir, una deuda que la obliga a sacrificar su felicidad y su amor por Kemal. Cada vez que Nihan usa el collar, se recuerda a su misma su situación Superíndice 3N, su falta de libertad y la imposibilidad de escapar del control de Emir. La elección Superíndice 3N del collar como regalo también copyright N es significativa. Un collar se coloca alrededor del cuello, un con diéresis rea vulnerable del cuerpo, lo que simboliza la opresión Superíndice 3N y la restricción Superíndice 3N que Emir ejerce sobre Nihan.
Un dato interesante es que la química entre Burak Uzupárrafo y Neslihan Atagul fue tan fuerte que los fans llegaron a especular sobre un romance en la vida real, aunque ambos siempre lo negaron. Esta especulación superíndice 3N, aunque infundada, demuestra el impacto que tuvo la serie en el público y la capacidad de los actores para transmitir la intensidad de las emociones de sus personajes. Sigamos con Erkai, Amor y Venganza. Prepur Rense para una historia de pasiu superíndice 3N y traición superíndice 3N. Esta serie con Ebruain y Aknaknuzu como protagonistas, nos transporta a un mundo de clanes familiares enfrentados y un amor que nace en medio del odio. El Geu Copyright Nero, como su nombre indica, mezcla romance y venganza de una manera adictiva. En Erkai, el regalo que desata el caos es una carta. Aunque no es un objeto material en su, el contenido de esa carta es un regalo envenenado que revela un secreto familiar devastador. Esa carta, escrita por la abuela de Regyan, revela que Miran, el protagonista, ha sido manipulado desde New más menos o para vengar la supuesta muerte de sus padres a manos del padre de Regyan. Esta revelación superíndice 3N destruye la confianza entre Miran y Regyan, quienes ya se han enamorado profundamente. El regalo, en este caso la carta, es el detonante de una crisis de identidad para Miran, quien debe elegir entre la venganza que le han inculcado y el amor verdadero que siente por Regyan. La relevancia radica en que muestra CEU superíndice 3Mo el pasado puede condicionar el presente y destruir el futuro. La carta en Erkai es un ejemplo perfecto de CEU superíndice 3Mo. Un regalo inmaterial puede tener un impacto devastador en las relaciones familiares. El contenido de la carta revela una verdad oculta durante aún más menos os, una verdad que ha sido manipulada y utilizada para alimentar la venganza. Miran, al leer la carta, se enfrenta a una encrucijada. Debe elegir entre honrar la promesa que le hizo a su abuela de vengar la muerte de sus padres o seguir su corazón superíndice 3N y amar a Regyan, la hija del hombre al que se supone que debe odiar. La carta no solo destruye la confianza entre Miran y Regyan, sino que también Copyright N revela la manipulación superíndice 3N y el engau más menos o que han marcado la vida de Miran desde su infancia. Un dato curioso es que la locación superíndice 3N principal de la serie, Mardin, en Turcua, se convirtió superíndice 3 en un destino turístico popular gracias a Lucondieresis Copyright Sito de Erkai. La belleza de los paisajes y la arquitectura de Mardin contribuyeron a crear una atmu superíndice 3 esfera mujica y romántica en la serie, atrayendo a turistas de todo el mundo que quieran experimentar de primera mano el mundo de Erkai. Ahora, vamos a hablar de Sila. Esta serie, protagonizada por Kansudere y Mehmet Akif Alakurt, nos lleva a un mundo de tradiciones ancestrales y choques culturales. El Geu Copyright Nero se inclina hacia el drama social, con elementos de romance y una fuerte crítica a las costumbres opresivas. En Sila, el regalo que enciende la mecha es el matrimonio forzado. Un matrimonio impuesto por la familia de Sila, quien ha sido criada en Estambul con una vida moderna, para salvar a su hermano de una deuda de sangre en su pueblo natal, Mardin. Aunque no es un objeto tangible, el matrimonio forzado es un regalo no deseado, una imposición superíndice 3N que le arrebata su libertad y la obliga a vivir en un mundo que no comprende. Este regalo desencadena una lucha constante por la supervivencia y la emancipación superíndice 3N de Sila, quien se niega a ser una víctima de las tradiciones. La relevancia de este regalo radica en que expone las injusticias que sufren las mujeres en algunas culturas y la importancia de luchar por la igualdad. El matrimonio forzado en Sila es un ejemplo extremo de CEU superíndice 3Mo. Las tradiciones culturales pueden ser utilizadas para oprimir a las mujeres. Sila, una joven moderna y educada, es obligada a casarse con un hombre que no conoce para saldar una deuda de su familia. Este regalo no solo le arrebata su libertad y sus sueu más menos os, sino que también Copyright N la sumerge en un mundo de costumbres y tradiciones que chocan con sus valores y creencias. La lucha de Sila por liberarse de este matrimonio forzado se convierte en un símbolo de la lucha de muchas mujeres en todo el mundo por la igualdad y la emancipación superíndice 3N. Un dato interesante es que Sila generó superíndice 3 un debate público en Turquía sobre la vigencia de las tradiciones ancestrales y la necesidad de proteger los derechos de las mujeres. La serie puso en el centro de la discusión superíndice 3N temas como el matrimonio infantil, la violencia domu copyrightestica y la discriminación superíndice 3N de Geu Copyright Nero, contribuyendo a generar conciencia y promover el cambio social. Cambiemos de tercio con Medcezir. Esta serie con Ukondieresis Ayatay Ulusoy y Serine y Sarkaya, es un remake turco de la serie estadounidense de OC.
El GEU Copyright Nero se centra en el drama juvenil, con toques de romance, amistad y problemas sociales. En Medcezir, el regalo que provoca tensiones es la aceptación superíndice 3N de Yaman, el protagonista, en la vida de los Serez. Yaman, un chico de origen humilde con un pasado problemático, es acogido por la familia Serez, una familia adinerada que le brinda una oportunidad de cambiar su vida. Si bien la intención superíndice 3N es buena, esta aceptación superíndice 3N se convierte en un regalo envenenado, ya que genera celos, resentimientos y conflictos entre los miembros de la familia Serez y su entorno. La presencia de Yaman saca a la luz los problemas ocultos de la familia y desafía las normas sociales. La relevancia de este regalo radica en que muestra CEU superíndice 3 mo las diferencias sociales pueden generar tensiones y CEU superíndice 3 mo la generosidad puede tener consecuencias inesperadas. La aceptación superíndice 3N de Yaman por parte de la familia Serez es un acto de bondad que, sin embargo, tiene consecuencias inesperadas. La presencia de Yaman en la vida de los Serez desafía las normas sociales y pone en evidencia las diferencias de clase. Los miembros de la familia Serez, acostumbrados a una vida de privilegios, se ven obligados a confrontar la realidad de Yaman, un chico que ha luchado toda su vida para sobrevivir. Esta confrontación superíndice 3N genera celos, resentimientos y conflictos, pero también Copyright N les permite crecer y aprender sobre sí mismos y sobre el mundo que les rodea. Un dato curioso es que Medcezir fue un gran U con diéresis copyright cito entre el público joven, convirtiendo a U con diéresis Ayatay Ulusoy y Serini y Sarkaya en ídolos juveniles. La serie abordaba temas relevantes para los Ju superíndice 3 venes, como la identidad, la amistad, el amor y la lucha por encontrar su lugar en el mundo, conectando con el público de una manera profunda y significativa. Ahora vamos con una serie reciente, Yarhi. Esta serie, protagonizada por Kaan Urgan-Koilu y Pnar Deniz, es un thriller judicial que te mantiene enganchado desde el primer episodio. El GEU Copyright Nero combina el misterio, el drama y el romance de una manera muy efectiva. En Yarhi el regalo que desata la tormenta es un Kadu Ber. Su asu como lo oyen. El Kadu Ber de una joven aparece en una maleta y los protagonistas, un fiscal y una abogada, se ven envueltos en una investigación superíndice 3N que pone a prueba sus valores, sus principios y su relación superíndice 3N. El hallazgo del Kadu Ber es un regalo macabro que revela una red de corrupción superíndice 3N, secretos familiares y mentiras que se extienden por toda la ciudad. Este regalo desencadena una carrera contra el tiempo para descubrir la verdad y llevar a los culpables ante la justicia. La relevancia de este regalo radica en que expone la fragilidad del sistema judicial y la importancia de luchar contra la impunidad. El Kadu Ber en Yarhi es un catalizador que desata una serie de eventos inesperados y pone a prueba la integridad de los personajes principales. La investigación superíndice 3N del asesinato revela una red de corrupción superíndice 3N y secretos familiares que se extienden por toda la ciudad, obligando a los protagonistas a confrontar sus propios valores y principios. El regalo macabro del Kadu Ber se convierte en una metáfora de la fragilidad del sistema judicial y la importancia de luchar contra la impunidad. Un dato interesante es que Yarhi ha sido elogiada por su guión inteligente, sus actuaciones, su superíndice 3 lidas y su ritmo trepidante. La serie ha logrado mantener al público enganchado desde el primer episodio gracias a su trama compleja y llena de giros inesperados. Volviendo al ejemplo que mencionamos al principio, aunque la situación superíndice 3N específica de Kerem, Ande y su madre no corresponde a una serie en particular, podemos imaginar fácilmente una trama en la que un regalo aparentemente inofensivo de Kerem a Ande desata la furia de la madre de ella. Kizu es el regalo sea demasiado caro, lo que genera sospechas sobre los ingresos de Kerem. Tal vez sea un regalo con un significado oculto, que revela un secreto del pasado. O Kizu es la madre simplemente no aprueba la relación superíndice 3N de Ande con Kerem y utiliza el regalo como excusa para crear conflicto. En cualquier caso, el regalo se convierte en un símbolo de la tensión superíndice 3N entre Kerem y la madre de Ande, y desencadena una serie de eventos que ponen a prueba su amor. Este tipo de situaciones son muy comunes en las series turcas, donde las relaciones familiares suelen ser complicadas y los secretos pueden destruir incluso los lazos fuertes. Este ejemplo hipotu copyright tico ilustra CEU superíndice 3 mo. Las series turcas a menudo exploran las dinámicas familiares complejas y la tensión superíndice 3N entre las diferentes generaciones. La madre de Ande, movida por el amor y la preocupación superíndice 3N por su hija,
puede ver el regalo de Kerem como una amenaza a la estabilidad y la felicidad de Ande. Sus sospechas y su desaprobación superíndice 3n pueden generar conflictos y poner a prueba la relación superíndice 3n de Kerem y Ande. Y para agregar un poquito de variedad, hablemos brevemente de Fatmagul. Aunque no hay un regalo específico que inicie toda la trama, el evento traumático que sufre Fatmagul, una agresión superíndice 3n sexual, se convierte en un regalo no deseado que define su vida. Este suceso la obliga a casarse con Kerim, uno de los implicados, y la arrastra a un mundo de dolor, vergüenza y lucha por la justicia. Fatmagul es un drama social que aborda temas muy delicados como la violación superíndice 3n, el estigma social y la necesidad de sanar las heridas del pasado. La serie es un poderoso alegato contra la violencia de GEU copyright Nero y una inspiración superíndice 3n para las víctimas. El trauma que sufre Fatmagul es un regalo envenenado que cambia su vida para siempre. La agresión superíndice 3n sexual la obliga a casarse con Kerim y la arrastra a un mundo de dolor, vergüenza y lucha por la justicia. Sin embargo, a pesar de la tragedia, Fatmagul encuentra la fuerza para reconstruir su vida y luchar contra el estigma social. Su historia se convierte en un símbolo de esperanza para las víctimas de violencia sexual y un llamado a la acción superíndice 3n para combatir la violencia de GEU copyright Nero. Finalmente, y para terminar con una nota un poco ligera, podemos mencionar Erkenci Quay. En esta comedia romántica protagonizada por Demetuz Demir y Can Yaman, el regalo que causa revuelo es un anillo. Can, el protagonista, le regala un anillo a Sanem, la protagonista, como símbolo de su compromiso. Sin embargo, el anillo es robado y esto desencadena una serie de situaciones CEU superíndice 3 micas y románticas mientras intentan recuperarlo. El robo del anillo se convierte en una metáfora de los obstáculos que deben superar para estar juntos. El anillo robado en Erkenci Quay es un ejemplo de CEU superíndice 3 un regalo puede desencadenar una serie de eventos CEU superíndice 3 micos y románticos. El robo del anillo pone a prueba la relación superíndice 3n de Can y Sanem, obligándolos a trabajar juntos para superar los obstáculos y demostrar su amor mutuo. El anillo se convierte en un símbolo de su compromiso y de la fuerza de su relación superíndice 3n. Como ven, los regalos en las series turcas son mucho que simples objetos. Son detonantes de conflictos, símbolos de secretos ocultos y catalizadores de emociones intensas. Pueden unir o separar familias, revelar verdades superíndice 3 modas y cambiar el rumbo de la historia. La superíndice 3 vez que vean una serie turca y un personaje reciba un regalo, es tu copyright n atentos. Podrá ser el inicio de un gran drama. En resumen, hoy hemos explorado CEU superíndice 3 los regalos, tanto materiales como inmateriales, pueden desencadenar tormentas familiares en las series turcas. Desde collares que ocultan secretos oscuros hasta matrimonios forzados que arrebatan la libertad, hemos visto ejemplos de CEU superíndice 3 un simple obsequio puede cambiar el destino de los personajes. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el universo de los regalos explosivos. Muchas gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado interesante nuestro análisis de los regalos que desatan el drama en las series turcas. ¿CEU de estas series es su favorita? ¿Recuerdan algún otro regalo que haya causado un gran revuelo en una serie turca? Dejen sus comentarios abajo. Nos encanta leer sus opiniones y sugerencias. Y antes de despedirnos les recordamos que le den me gusta a este vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos amantes de las telenovelas turcas y que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Nos vemos en la superíndice 3 entrega. Adiós superíndice 3S.